¿Te parece justo que parte de lo que tienes le pertenezca a tu país, estado o ciudad? Me refiero a que si te preparaste un año para correr una maratón de 30 kilómetros y logras obtener el primer lugar, ganarás una medalla o un trofeo como recompensa por tu gran esfuerzo y preparación. Y al recibirlo, tendrás que dar parte de tu medalla o trofeo al Estado. Imagínate tener solo parte de lo que ganas, que nunca puedes obtenerlo todo. Por ley, el Estado es dueño de parte de todos tus activos financieros, pues ya sabes que sin dinero no hay vida. Y para que el Estado exista necesita cobrar impuestos al pueblo. Esto es legal, pero ¿te parece justo? ¿Te parece bien que el Estado te cobre impuestos sin tu consentimiento? ¿No sería mejor dar según tu voluntad lo que quieras dar al Estado? ¿No sería mejor que tú seas quien elige a qué servicio del Estado va tu dinero? Dame unos 10 minutos al menos que en este mismo momento hablaremos en cuanto al origen de los impuestos. ¡Felicidades! Te felicito por estar viendo este video. Te aseguro que después de ver esto, serás muchísimo más rico de lo que estés siendo ahora. Yo soy Farfán y voy a hacerte de mucha ayuda en el camino que te conducirá a obtener tu máxima riqueza. Etimológicamente, la palabra impuesto está formada por raíces latinas, las cuales significan tributos que pagan los que están dentro del país, o exactamente impositus, hacia dentro del puesto, haciendo alusión a que un impuesto es una obligación de alguien solo por ser habitante de un lugar. El verbo impuesto es un participio conjugado del infinitivo imponer, verbo cuyos sinónimos son exigir, gravar, cargar u obligar. En otras palabras, un impuesto es algo que no lo aceptas, pero que lo vas a cumplir a la fuerza, por el simple hecho de ser ciudadano de un país. Intencionalmente me detuve en esto, ya que los impuestos tienen una controversial historia en el mundo. En el origen de las sociedades, casi tan antiguo como el hombre pensante, existió el tributo. Las personas hacían ofrendas y sacrificios a sus dioses, dando de lo que tenían. Esto dio origen a las clases sacerdotales y fueron los sacerdotes quienes vivían sin trabajar de las ofrendas de los creyentes. También, tras la victoria de una guerra entre distintos pueblos, los vencedores cobraban como tributo todo lo que el pueblo perdedor tenía, reclamando para sí mismos algo que no les pertenecía. De esta manera, el tributo era la manera en que los soberanos, jefes o sacerdotes se autoproclamaban dueños de una parte de los bienes del pueblo y los redistribuían o los usaban para sus propios fines. Al comienzo de la Edad Antigua, incluso antes de la unión del Imperio Egipcio, ya existían tributos regulados que los ciudadanos de los reinos egipcios pagaban a sus soberanos. En el 3100 a.C., en Egipto, el faraón hacía un viaje por el imperio cada 2 años. Este viaje se llamaba seguimiento de Horus. Los egipcios creían que en este viaje el faraón encarnaba al dios Horus y durante el viaje se hacían pequeñas paradas para que los habitantes del imperio lo adoraran. En cada una de estas paradas se hacía la ceremonia del recuento del ganado, donde con total exactitud se registraban y se cobraban los tributos del pueblo hacia el faraón, y de esta manera empezaron a tomar forma los impuestos. Estas leyes consistían en que los productores del campo y los artesanos daban un porcentaje de todo lo que tenían al faraón. Los militares daban de los botines de guerra y entregaban a los ciudadanos de los pueblos conquistados como esclavos. Todas estas leyes fueron los primeros impuestos formales y regulados de la historia. Los únicos exentos de pagar impuestos eran el faraón y los sacerdotes. Los escribas eran quienes recaudaban los impuestos, temidos y odiados por los ciudadanos, ya que tenían la capacidad de castigar y torturar a los egipcios a fin de conseguir que paguen los impuestos.
Es necesario aclarar que los impuestos que cobraban no eran los mismos año tras año, y para un habitante del antiguo egipcio, un saco más o un saco menos de grano significaba la muerte de la familia por desnutrición. Varios siglos más adelante, en la antigua Grecia, muy distinto al gobierno egipcio, veían que la libertad del pueblo era afectado por los impuestos, temían abusar de ellos y convertirse en déspotas sobre su pueblo, por lo que diferenciaron impuestos directos e indirectos. Los impuestos indirectos, que se cobraban por adquisición de productos o servicios, se recolectaban sin ningún problema, y los impuestos directos casi no existían, ya que los impuestos directos afectaban a cierta clase social. Por ejemplo, la liturgia era un impuesto solo para los ricos, los cuales se pagaban bajo consentimiento para financiar específicos gastos del gobierno. En Atenas existía el metoikion, un impuesto que solo afectaba a los extranjeros. Otro ejemplo también es el eisfora, un impuesto a todos los griegos que era requerido únicamente en tiempos de guerra, y una vez terminaba la guerra, el excedente de dinero no usado era reembolsado a los ciudadanos. De esta manera, los griegos estimaban tanto la libertad de sus ciudadanos que los impuestos eran cuidadosamente ideados y aplicados. El último imperio de la Edad Antigua fue quien más luz dio al sistema de impuestos. En Roma existía un novedoso impuesto aduanero por importación y exportación llamado portoria, aparte de los otros impuestos clásicos. Los impuestos servían para distintos fines que hoy podríamos definir como servicios públicos, y exceptuando solamente la escuela, estos eran la distribución gratuita de grano, la policía urbana, las termas, los juegos y el abastecimiento de agua, etc. La mayoría del dinero recaudado con los impuestos eran destinados a fines militares. En la época del Imperio Romano, Julio César impuso que el 1% de todas las ventas se pagarían como impuesto, y en tiempos de César Augusto, este 1% aumentó a 4%. También virtualmente eliminó a los publicanos de su trabajo de cobrar impuestos, dando la responsabilidad a las ciudades de cobrar los impuestos de sus habitantes. También instituyó un 5% de impuesto a las herencias, a fin de proveer fondos para el retiro de los militares, siendo esta una pseudo-jubilación. Egipto, Grecia y Roma fueron los principales en la creación e innovación de los impuestos, conocimiento que heredaron los países nacientes de la Edad Media. Con el pasar de los siglos, se siguieron creando diversos impuestos directos e indirectos, de todas clases, a fin de financiar los gastos del gobierno y a las iglesias aliadas al monarca. Y así nacieron prematuros impuestos que hoy llamaríamos IVA, aranceles, renta, etc. En este punto es lógico pensar que los impuestos necesitan existir para el bienestar de un país, y que si aumentan los impuestos, aumentará la calidad de vida que nos puede ofrecer un país. Pero no es así. Las reglas del juego cambiaron radicalmente a finales de la Edad Moderna, y me refiero a la independencia de las 13 colonias británicas. Lo que sucedió fue que entre los siglos 7 y 8 se fundaron 13 colonias en Norteamérica, por colonos procedentes de Gran Bretaña, de creencias protestantes y de habla inglesa. Posterior a esto, entre 1756 y 1763 se desarrollaron una serie de conflictos internacionales para establecer el control sobre Silesia y por la supremacía colonial en América del Norte y la India. A este conflicto bélico se le llama la Guerra de los 7 Años. Gran Bretaña tuvo una gran parte de este conflicto, en especial contra Francia. Al terminar la guerra, Gran Bretaña había prevalecido como ganador. Sin embargo, esta victoria le causó un daño enorme a su economía. Y es aquí donde, desesperados por los problemas económicos, la corona de Gran Bretaña aumentó los impuestos e impuso exageradas cargas impositivas sobre las 13 colonias, sobre todo la ley del azúcar, la ley del timbre y las leyes de Townshend. Sumado a problemas parlamentarios que tuvieron en Europa, consiguieron que los norteamericanos desearan independencia y libertad.
Fueron inútiles las regulaciones fiscales en esos pocos años que quedaron antes del 4 de julio de 1776, día de la independencia de los Estados Unidos de América. El resto es historia. Inspirados por el acto de independencia y libertad norteamericano, los demás países de América replicaron sus actos, siendo así las colonias americanas soberanas e independientes, entendiendo que aumentar y agravar impuestos es una forma de oprimir y castigar al pueblo. Actualmente, en todos los gobiernos del mundo se crean, se regulan o se eliminan impuestos. Los impuestos son mínimamente necesarios para que exista un Estado. Sin embargo, no son necesarios para el bienestar social. Vimos que desde hace más de 4000 años, los impuestos solo benefician a los gobernantes y a veces a sacerdotes corruptos. Solo a ellos, a nadie más. Es cierto que con el dinero de los impuestos, el gobierno puede proporcionar bienes, servicios y trabajo para el pueblo. Pero el sector privado también puede hacerlo, y puede hacerlo mejor. Incluso puede dar muchísimo más trabajo al pueblo para que el pueblo consiga honestamente todo lo necesario para vivir y aún más. Recuerda que los impuestos no son elegidos, son impuestos. Son leyes que cumplirás sí o sí, sin opción. Un impuesto quita libertad. Muchos impuestos quitan mucha libertad, lo veas como lo veas. Tú, como habitante de un país, pagarás impuestos, lo quieras o no. Sin embargo, tu gobernante sí tendrá la libertad de usar como le plazca el dinero recaudado con los impuestos. Es necesario reconocer que hay veces, como en los países nórdicos, que los impuestos son elevados y bien administrados, y como resultado obtienen las mejores economías mundiales. Y otras veces, los impuestos son elevados y mal administrados, obteniendo como resultado las mayores miserias económicas. Y por debajo de todas las excepciones, tienes a Argentina, con 166 impuestos totales y en aumento, siendo el país con el récord de cantidad de impuestos en el mundo. Quizás en el fondo mis ideas son anarcocapitalistas, pero aún así eso no quita que impuesto es el opuesto de libertad. Emprendedor máquina capitalista, suscríbete a mi canal y sé parte de la comunidad de los futuros millonarios del planeta. Activa la campanita para saber cuándo voy a subir más contenido, dado que estoy muy ansioso por seguir enseñándote los secretos de las finanzas. Mucho éxito y riqueza en tu vida. Y te deseo lo mejor en todo lo que queda de tu día. Hasta pronto.